prepare espiritualmente para entender la palabra, porque no es solamente intelectualmente que hay que entenderla, si bien Dios usa nuestra mente, sino que sea algo espiritual, que llegue a nuestro espíritu, ¿no? Que podamos captar lo que está en el corazón de Dios, lo que es la verdad de Dios, ¿no? Así que los invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos rogarte ahora que traigas revelación a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos des a todos el entendimiento verdadero de tu palabra, lo que está en tu corazón, que lo podamos captar. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Y en tu nombre atamos al diablo, a todo espíritu de bloqueo mental, a todo espíritu que trae pensamientos, doctrinas falsas, errores, los reprendemos en el nombre de Jesús sobre todas nuestras vidas, sobre la vida de la iglesia. En el nombre de Jesús, sobre toda la hermandad, reprendemos bloqueos para entender lo que está en tu corazón, Señor. Reprendemos las fuerzas de mal. Si han hecho trabajos o daños o maldiciones contra cualquiera de nosotros, contra las casas, los hogares de los hermanos, los deshacemos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Reprendemos las tinieblas, ordenamos que se aparten de cada casa, de cada hogar. Cubrimos con tu sangre, Señor, a cada casa, a cada hogar, la vida de cada hermano, la familia de cada hermano, de cada hermana, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Declaramos libertad espiritual sobre todos nosotros, Señor. Libertad espiritual para estar sensibles a lo que vos nos querés decir. Dios, nos ponemos en tus manos, vamos a escudriñar, vamos a meditar en tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos revele, Señor, y nos puedas edificar y animar a la fe y a la respuesta que esperás de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra tan poderosa que has dejado para toda la humanidad. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Les digo que o todos saben todo y nadie tiene dudas de nada de la palabra. Estoy sorprendido. O tienen miedo de preguntar. Esa es la otra posibilidad. O saben todo, porque muy poquitos preguntaron, o tienen vergüenza de preguntar algo. Y los animo a que no tengamos vergüenza de preguntar y no demos por sentado nada. No demos por sentado ninguna cosa. Lo que tenemos duda, aunque pareciera que tuviéramos que saberlo, y no lo tenemos claro, tenemos que admitir que no lo tenemos claro, ¿no? Es un principio eso para ir a la palabra del Señor. El saber dónde estamos parados cada uno y decir, bueno, no sé esto, tengo idea, me enseñaron, hay canciones que dicen tal frase, y por eso saco una idea, una doctrina, una teología por esas canciones, o porque un hermano dice en su oración, o por lo que fuere. Y tengo dudas. Tratemos de no tener dudas, de leer la palabra y de preguntar. Es muy importante conocer la palabra del Señor. Quería preguntarles, antes de empezar a responder algunas preguntas que tengo, que me hicieron algunos hermanos. Estamos hablando de la Biblia, dimos características de la Biblia en general, hay mucho más que se puede decir obviamente, y hablamos también de cómo leer la Biblia, de cómo considerar la Biblia. Queda claro que la Biblia, todo este libro que tenemos, Antiguo y Nuevo Testamento, contiene el mensaje de Dios para toda la humanidad, está allí la palabra, el mensaje, lo que Dios quiere para todos nosotros. Lo que hicimos fue ver principios para entender en forma correcta, para poder hacer una sana interpretación de la Biblia y no sacar pasajes o sacar enseñanzas donde Dios no está enseñando tal cosa que a veces algunos cristianos decimos, enseñamos, predicamos o sostenemos. Y hablamos entonces de algunos principios espirituales, para algunos principios también lógicos para acercarnos a la palabra del Señor. Entonces quería preguntarles con libertad. Me voy a tomar la licencia, si alguno se extiende le voy a decir y lo voy a frenar porque no quiero que nadie se extienda de más, porque así vamos a responder las preguntas, pero me gustaría preguntarles, y con libertad, que alguno
diga, levanta la mano por allí. Mari y Betina lo van a ver y yo también si puedo. ¿Cuáles serían, qué cosas tenemos que tener en cuenta para interpretar lo más correctamente o sanamente posible la Biblia? Le hago esta pregunta y le pido que alguno responda. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para poder interpretar sanamente la Biblia? Arranco yo con una pregunta, después respondo. Para hacer un pequeño repasito, a ver. Tengo la Biblia y tengo que leer pasajes. Si quiero interpretar, captar lo que Dios dice, ¿qué tengo que tener en cuenta? Raúl Moreira, levantaste la mano. El tiempo en que se expresaron en ese tiempo, el contexto de ese tiempo, a veces no es lo mismo. Es como cuando usted decía que hay enseñanzas en el Antiguo Testamento que no son aprobadas por Jesús para el Nuevo Testamento. Esa es una parte que yo entendí que más o menos puede ser. Sí, sí, muy bien. Entender el momento histórico y entender, como decíamos muy bien, Raúl, que hay enseñanzas que son civiles, legislativas, que tenían que ver con el pueblo de Israel y que no las podemos aplicar literalmente al día de hoy, porque Jesús dio, primero que era para otra circunstancia, para una nación concreta, y con la venida de Jesús, Jesús le da otra perspectiva. Algunas de esas leyes ya no caducaron, como dijimos cuando hablamos de aquel que mentía o mataba a alguien. Se enseñaba que había que matar al que mató a otro, o si teníamos un hijo rebelde y no hacía caso, había que apedrearlo. Obviamente hay un montón de esas enseñanzas que eran para el pueblo de Israel en ese momento, es lo que está expresando Raúl. Entonces es importante entender esos aspectos. ¿Qué otra cosa más hay que tener en cuenta? Levanten la mano, así me ayudan. ¿Me ves? ¿Levantaste la mano? El micrófono, ¿me ves? ¿Se escucha? Ahora sí. Que hay que tener en cuenta que mucho de lo que se dice en el Antiguo Testamento es como la sombra de lo que iba a venir. Muy bien. Que lo que en el Nuevo Testamento tiene mucha relación con el Viejo, porque está el Viejo como configurando lo que le llaman la sombra de lo que iba a venir, digamos, ¿no? Está como dicho, pero no abiertamente, muy claro, pero el que estudia la Biblia lo saca eso, realmente, del contexto del Antiguo Testamento y lo entiende con el Nuevo. Te pongo un caso muy, muy clásico. Para poder entender Apocalipsis hay que leer Daniel, sin vuelta de hoja. Porque el que no lee Daniel no entiende una pepa de Apocalipsis, y viceversa. Eso lo dicen todos los pastores, lo dicen todos los pastores. Por eso te digo. No, está bien, y eso que vos decís de la sombra es una frase que se utiliza en teología para expresar eso, que el Antiguo Testamento, hoy vamos a ver un tema que alguien preguntó a qué se refiere el ángel de Jehová, tiene que ver con eso, es la sombra de lo que va a venir, y por eso decimos que Jesucristo es la revelación máxima. En el Antiguo Testamento hay indicios de Jesús y de lo que va a pasar, ¿no? Eso es lo que está diciendo Mebe. Todo es cristocéntrico, como vos dijiste. Muy bien, gracias Mebe, muy clara, muy bien, ¿eh? Bueno, me estoy poniendo contento. Apagaste el micrófono, ¿me ves? Está apagado el micrófono. ¿Ya está? Bueno, ¿qué otra cosa más? Porque hablamos varias. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Hasta ahora vamos muy bien, ¿eh? ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta para interpretar lo más correctamente posible la Biblia? ¿Alguien que levante la mano? Fue escrito. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Leo Pisati. Ah, Leo, ahí te ubiqué, perdón. Leo, ¿cómo decís? El lenguaje, el tipo de género con el cual fue escrito, ¿no? Por ejemplo. Algo que es una metáfora, algo que es literal, algo que es poético. Ah, muy bien. ¿Se acuerdan de eso, no? Importantísimo, ¿eh? Porque a veces
se interpreta algo literal como metafórico. ¿Se acuerdan que metafóricos son figuras, son ejemplos para identificar o para dar una enseñanza? ¿Se acuerdan cuando hablamos de campo, la mies está madura, busquemos obreros, el yugo? Son palabras que no son literales. Jesús no necesita obreros de fábrica, necesita gente que sirva a Dios. Y la mies no hay un campo literal que vamos a sembrar, es simbólico, es una figura representando a la gente que está lista para conocer a Jesús. Eso es lo que dijimos muy bien, Leo. Tener en cuenta estas cosas es muy importante, darnos cuenta cuando es algo concreto, literal, como decíamos de Juan 13, 34 y 35, del amor, que no hay ahí ni figura ni ningún simbolismo, es literal, y después ver con estos otros pasajes como Lucas 9, 37 en adelante, que Jesús habla de los obreros y del campo, que hay mucho de metáfora. Muy bien, ¿qué otra cosa más? Vamos muy bien, ¿eh? Leo, Fonseca. Había notado que pusiste que oremos antes de leer la palabra para que hagamos el entendimiento. Y diste un ejemplo de 1 Corintios 2, 1 y 16, que Pablo ora para que a los corintios justamente se le abra el entendimiento. Muy bien. Perfecto. Por eso oré yo al principio. No lo hice por costumbre, lo hice porque tenemos que ir a la palabra. Yo antes de leer la Biblia, y aún digo, antes de leer un libro cristiano, oro, lo tengo como una práctica, orar para que Dios me muestre qué es lo que tengo que entender, ¿no? Y en el caso de la palabra, que tengo que captar. Está muy bueno. Lo primero que hay que hacer es orar al Señor para que el Señor me haga que esa palabra tenga la revelación que necesito para mi vida, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Levanten la mano si lo ubicamos. ¿Alguna cosa más? ¿Nada más? Estamos olvidando algo importante. Supónganse, yo no me congrego, ¿está? Estoy haciendo cualquiera con mi vida. Tengo un pergamino de 30 años cristiano, 20, no que sé. Fui líder, fui no sé qué, fui pastor, no sé, lo que sea. Pero yo en este momento de mi vida estoy haciendo otra cosa, no busco a Dios, no recibo de los hermanos, no leo la palabra, y voy a la Biblia así con idea y quiero justificar algo, por lo que estoy justificar mi falta de comunión con Dios. Obvio, voy a la Biblia y sí, quizás Dios me habla para llamarme al arrepentimiento. ¿A qué estoy marcando? La necesidad de que tengamos una actitud espiritual. Ese era otro principio, ¿recuerdan? La actitud espiritual, de ir a la palabra del Señor a buscar qué Dios me quiere decir, o sea, estar en esa comunión. Y si estuve mal, acercarme de nuevo a Dios y a la palabra con esa actitud, ¿no? Espiritual. Por eso 1 Corintios capítulo 2 habla mucho Pablo de cómo él iba y cómo compartía la palabra, no por lo que sabía nada más, sino por lo que conocía de Dios, ¿no? En un ámbito totalmente espiritual. ¿Qué otra cosa tenemos que tener? ¿Qué característica más? Está bueno porque así repasamos. ¿Se acuerdan qué otra cosa más hablamos? También hay que tomar en cuenta la interpretación teológica, que es lo que Dios quiere decir después, y también poder acercarse a la palabra sin prejuicio, con una actitud de humildad para ver qué es lo que Dios quiere decir. Muy bien, vamos a un tema que esto incluye un montón de temas. Por ejemplo, yo soy, bueno, supónganse que uno de nosotros es gay, ¿no? Y quiere justificar su tendencia. Va a ir a la palabra. Si yo voy una cosa es ir a la Biblia y preguntar
preguntarle a Dios a través de su palabra si está bien esto que estoy viviendo o practicando yo. Y otra cosa es cuando voy a la Biblia a querer justificar lo que yo vivo y que de alguna manera en mi conciencia sé que hay algo que no está bien. Y por ejemplo, a mí me ha tocado hablar con compañeros de trabajo años atrás que eran gays y tratar de justificar con palabras del Señor su tendencia, ¿no? Y yo lo hablo con todo respeto, respetamos a todas las palabras, ¿no? A todas las personas, pero reconocemos lo que está mal y lo que está bien, ¿no? Y recuerdo me acuerdo un compañero que había estudiado en un seminario católico, casi fue cura y después no fue, que él me decía, conocía de la Biblia algo, pero su interpretación estaba basada en esto, ¿no? En un prejuicio. Él quería justificar su homosexualidad, entonces decía que David y Jonatán, ¿se acuerdan de David, el segundo rey de Israel, y Jonatán, el hijo de Saúl? En un momento David dice, no hay mujer, hay una frase como que no hay mujer que me produce mi sentimiento que tengo hacia vos, ¿no? Lo hablo de manera popular. Y entonces él decía que eso se refería a que David y Jonatán eran homosexuales y que Dios aprobaba eso. Eso es decir, a eso voy, ¿no? Con un prejuicio. Ojo que hoy se escucha por todos lados, dentro de la iglesia del Señor y aún dentro de nuestra iglesia, gente que va a la Biblia a justificar lo que ya determinó. Esto es muy importante, hermanos. Si yo voy a la Biblia con cosas predeterminadas, con prejuicios, voy a tener voy a ser tendencioso. Entonces no voy a captar lo que Dios me quiere decir. ¿Me explico? Si cuando yo quiero ver qué dice Dios, vamos a poner de la homosexualidad, qué dice Dios del fumar, qué dice Dios de los tatuajes, qué dice Dios del divorcio, qué dice Dios de las drogas, qué dice Dios de la política, qué dice. Yo tengo que ir a la Biblia a ver qué me dice Dios, no yo ir con una preparación, una argumentación mía y después voy a la Biblia a buscar pasajes para justificar eso. Eso es un error garrafal, y tiene que ver con esto que decía Griselda, ¿no? Que decía de ir con prejuicios a la Biblia. Esto es algo muy difícil para los seres humanos, porque todos tenemos algún prejuicio, ¿no? Entonces tenemos que revisar. Si se acuerdan cuando planteamos de Zaqueo y Jesús, quién era el bajo, quién era el alto, todos pensamos Jesús alto, no sé, alguno lo pensará que morocho, el otro que castaño, el otro que rubio celeste. Cada uno debe tener, uno que es musculoso, otro que era delgadito, cada uno tiene su prejuicio sobre cómo sería Jesús. Bueno, de la misma manera, hacia la Biblia podemos ir con prejuicios. Puede ser nuestra propia cultura. Si somos machistas, vamos a ver la Biblia con un sentido machista. Si somos feministas, vamos a ir con un sentido feminista. Pero el tema es preguntarle a Dios qué Él nos dice, porque si no es como que nosotros hasta le aconsejamos a Dios cómo hay que hacer o ver la vida, ¿no? Y es Él el que nos tiene que enseñar la palabra del Señor. ¿Me explico? ¿Se entiende? Es decir, el tema del prejuicio es una de las debilidades más grandes que hay en la iglesia del Señor en cuanto a ir a la palabra del Señor. Y para ser un buen intérprete de la Biblia, lo más sano posible, lo más santo posible, tenemos que antes de ir revisar, tratar de ver, porque si no yo voy a empezar a buscar pasajes y a pensarlos de manera tendenciosa para justificar algo que yo ya determiné en mi mente o en mi corazón. Muy bien. ¿Alguna cosa más que alguien quiere decir en cuanto a esto? ¿En cuanto a qué actitud o qué cosas considerar? Ana, abrí tu micrófono. Sí, a veces buscamos, digo en general, en la Biblia un pasaje, pero es bueno leer todo el contexto para saber de qué se trata ese pasaje, porque a veces sacamos cosas de un solo pasaje y en verdad todo el contexto nos está diciendo otra cosa.
Muy bien, ese es otro principio. Muchas gracias, Ana. Ese principio de no sacar un texto fuera de contexto. Tenemos un texto, vamos a poner el capítulo 5 de Mateo, del 1 al 6. Yo tengo que leer el capítulo 4, a ver qué viene diciendo, y después del 1 al 6, leer del 7 en adelante, a ver ese relato que ocurre ahí, dónde está metido, qué pasó antes y qué pasó después, para no sacarlo de fuera de contexto, lo que está diciendo Ana muy bien. Este es otro principio muy importante. Por eso no se lee la Biblia leyendo un solo versículo o un pasaje y me quedo con eso nada más, sino que es bueno leer entonces el contexto. ¿Y qué otra cosa más podemos leer para entender un pasaje? ¿Qué otra herramienta tenemos? Yo tomo un texto, 4 versículos, y no termino de entenderlos muy bien. ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué otro principio puedo utilizar? Otras Biblias también, para comparar, diccionario bíblico. Muy bien. Otras versiones de la Biblia que me ayudan a ver de qué se ¿Puedo trata. preguntar algo? ¿Quién está preguntando? Tamara. Tamara. A ver que te ubico, hermana, que no te... No, no me peiné linda, así que estoy... Bueno, por eso no te... Sí, Mirá, hermana, adelante. estoy con un vacío en el estómago porque escucho y realmente me desconecto, no me desconecto, sino que me siento como fuera de lugar, porque yo creo que la palabra de Dios, cuando vamos a leer la Biblia, tenemos que orar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender la palabra de Dios. ¿No? Dice en los versículos que Jesús ayunaba y oraba, y cuando se fue les enseñó eso a sus discípulos. Ayunar y a orar y buscar el Espíritu Santo después que fueron bautizados. Entonces, estamos hablando, en este momento todo es la técnica, pero no siento que el Espíritu esté incorporado en lo que estamos hablando. No sé, quizás yo estoy mal, no lo entiendo, estoy aprendiendo. Es la pregunta que yo tengo. Bueno, yo te respondo, mira. Estoy equivocada. No es técnica, son principios. Una cosa es la técnica y otra cosa son principios espirituales. Son los principios que utilizó Jesús. Cuando Jesús dice en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, verso 1, al último versículo, capítulo 7, él hace interpretación de la Biblia y utiliza estos principios. Dice, ustedes escucharon que fue dicho tal cosa, pero yo ahora les digo tal otra. Está utilizando, no es técnica. Y lo que tenemos que cuidar, muchos de nosotros venimos de formación de iglesias donde no se profundizó en la palabra del Señor. Y lo peligroso, yo ayer hablaba con alguien en cuanto a eso, es cuando nosotros le atribuimos toda la obra al Espíritu Santo. Suena como muy espiritual a veces, y a veces no es tan espiritual. Porque la Biblia nos enseña que Jesús dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones y enseñen en las cosas que yo les he guardado. Es decir, que los pastores, los obreros, los líderes de distintas áreas, lo que hacemos es cumplir con la palabra del Señor, es enseñar, es decir, que hay que aprender. Entonces lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora en estos días, en estos jueves, estamos enseñando, y la iglesia lo que tiene que hacer es aprender, porque utilizar esa frase, el Espíritu Santo me revela todo, no es tan así. El Espíritu Santo revela y no se contradice. Por eso dejó ministerios. Efesios capítulo 4 dice que Dios levantó apóstoles, pastores, maestros, evangelistas para preparar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que tiene que ver con la iglesia. Es decir, ningún cristiano va a estar lleno del Espíritu Santo si se mueve solo. Tiene que estar con la iglesia. Y la iglesia sirve para formarnos. Es decir, a mí me han formado hombres y mujeres que me han ayudado en mi vida y así hacemos ahora nosotros con otros. Vamos formando. No es adecuado, esto no va en contra de la espiritualidad, porque justamente lo que estamos hablando es de ser espirituales. Y las sectas o las iglesias que han entrado con dificultades doctrinales son las que dicen que no hace falta aprender nada y que el Espíritu Santo me revela. Sí, el Espíritu Santo revela a alguien que está
en una actitud humilde, en sujeción a una iglesia sujeta a ministerios pastorales y que está dispuesto a aprender. O sea, la actitud es aprender. Yo les digo a todos, tienen que aprender como yo sigo aprendiendo. Yo hace años vengo estudiando y preparándome, pero sigo aprendiendo. Y lo mismo, entonces digo yo, toda la iglesia tiene que aprender. Y digo, entre paréntesis, es un tema con muchos pastores, vemos a la iglesia, a algunos preparados, pero mucha gente no preparada. Y respondiendo a tu pregunta así en forma concreta, el Espíritu Santo da revelación, pero lo da en el marco de la iglesia. Si no surgen los iluminados, las sectas, todas las sectas, Testigos de Jehová, Mormón, etcétera, Jim Jones y todo lo que se le ocurra, que son un montón de sectas que siguen apareciendo nuevas, surgen por hombres o mujeres que dicen que un día Dios le dio una revelación especial a ellos, que no la tiene nadie, que el Espíritu Santo le reveló, y salen con una distorsión de la Biblia. Entonces, eso es lo peligroso. Yo tiemblo. Yo el otro día hablaba con una hermana que me decía de un pastor que yo he hablado con él en un momento, de otro lugar, y él arreglaba todo. No, yo con el Espíritu Santo Dios me revela, y no se prepara, no conoce la palabra, no conoce estos principios, y termina metiéndose en problemas, y se meten en problemas serios, porque no es un chiste esto es delicado. Y yo digo, por ejemplo, si estamos enseñando esto, lo estamos enseñando bajo el temor de Dios. Yo le decía hoy a los pastores, Amén. Cuando mi pastor, que el referente mío, que es el pastor Osvaldo Cepeda, enseña algo, yo estoy atento, aunque venga con algo que todavía yo no terminé de entender, yo estoy con una actitud de humildad frente a él para aprender. Lo mismo digo para toda la iglesia, es decir, la actitud de alguien que, si queremos aprender, si no queremos aprender, hay mucha gente en la iglesia que quedó clavada en lo que aprendió 3 versículos hace 20 años, de ahí no lo sacamos, y se va con el Señor, pero su vida va a ser escasa, no va a vivir en santidad, va a tener obstáculos, no va a conocer los recursos de Dios, va a interpretar mal la Biblia. Entonces yo lo que les digo como pastor es que hay que aprender, y que para aprender hay que tener un grado de humildad. Y los pastores estamos para enseñar, como los obreros, los maestros de escuela bíblica, los líderes de jóvenes, de misiones, todos vamos, los coordinadores de grupos de hogar. La idea es justamente cumplir con la palabra del Señor, y esto es lo que estamos haciendo. Quizás uno viene de otras iglesias y todo es gritar fuerte. Yo les digo, el avivamiento no viene solamente porque cantemos alabanzas de movimiento, que a mí me encantan. Ustedes saben, toda la noche sin parar. Si cae el Espíritu Santo, yo cantaría 3 semanas, toda la noche sin parar. Pero si no hay palabra de Dios, termina en un ámbito emocional nada más. Y nosotros necesitamos profundizar en la palabra del Señor para entender, y el avivamiento viene por la palabra de Dios. Una de las cosas primeras cuando fui bautizado en el Espíritu Santo que Dios me llevó fue a rever la palabra, y un hambre y una desesperación por la palabra de Dios. No es lo emocional, tengamos cuidado con ese aspecto, ¿no? De que el Espíritu Santo me revela a mí. Sí, Dios a cada uno le va a hablar en su casa, seguro, con la palabra, te va a poner un sentimiento, algo, te va a decir algo que tenés que decidir, cambiar. A todos, Dios nos habla así. Pero la formación depende del Espíritu Santo conjuntamente con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia no la inventamos los pastores ni los seres humanos, la iglesia la formó el Señor, ¿no? Y dice que es la novia y que es la esposa de Jesús. Y la iglesia somos nosotros. A veces estamos medio tuertos, medio cojeamos, ¿no? No andamos de 100 puntos, pero somos la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, lo que damos son principios. Técnica es otra. Técnica es haga 1, 2, 3, 4, 5. No, estamos diciendo qué principios utilizar para tener cuidado con el tema de la Biblia. Les digo, por ejemplo, en un grupo de pastores mandaron un mensaje que un supuesto profeta dice que Trump lo envió Dios, que Dios lo va a llenar con el Espíritu Santo. Es una profecía en una reunión multitudinaria. Yo no se lo voy a pasar a nadie porque es para confundir. Y aparece este hombre sudafricano
así, con mucho énfasis. ¿Vieron esos énfasis? Que si son de Dios son bárbaros, pero si no son de Dios son un gran problema, y hay muchos de esos. Y él con énfasis, Dios, y la gente gritando, así, no sé si era un salón grande, mucha gente, y que Dios, y lo va a traer, lo levanta para traer a Norteamérica y al mundo entero la bendición, la salvación, y todo con Trump. Yo escuché eso y me quería morir. Saben que al poco tiempo este hombre falleció. Yo no sé qué relación tiene eso con... Pero tremendo. Pero escuchar eso es como si alguien se levanta acá y diga, Cristina o Macri o... No, hermano, nosotros estamos en otra cosa. ¿Me explico? Y pastores son los que creen en estas cosas y se empiezan a meter en estos temas de una manera que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Por eso digo, la importancia de estos principios que estamos mencionando nos ayudan, porque a veces preguntamos cómo se llega a esos extremos. Se llegan a esos extremos por no tener en cuenta estos principios que estamos mencionando. Y esta es la historia de mucha gente. Muy bien, ¿está? Quiero responder la pregunta, gracias. Pablo, que algunos me pusieron acá. Muy bien, tengo acá preguntas. Esperen que tengo acá el borrador. Antes de hacerla, no sé si puedo decir quién hizo la pregunta o no, me dicen por chat. ¿Puedo decir quién hizo la pregunta o no? Me ponen por chat sí o no, con total libertad. Si no, no los nombro. Lanzamos la pregunta. Y voy a leer la... Sí, bueno. Cris y Clau me dicen de Córdoba que sí. Está bien, yo para respetar igual no hay ningún problema. Y todas las preguntas sirven. Yo he hecho a veces preguntas en este sentido y me sirvieron para aprender. Así que, y acá no hay ninguna... Son todos temas importantes. Por ejemplo, Cris y Clau dicen... Esperen que leo. El mensaje preguntan. Esperen que los encuentre. Temas, dice, el ángel de Jehová que aparece varias veces en el Antiguo Testamento, ¿es siempre el mismo? ¿Es Jesús? Ustedes recuerdan el término el ángel de Jehová, aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Primero definimos, algo muy importante, cuando vamos a ver una palabra, y lo dijimos también importante ver en el diccionario qué significa, ¿no? En un diccionario de la lengua española y si podemos tener acceso a un diccionario teológico también. Ángel significa mensajero, básicamente, ¿no? Y tenemos que diferenciar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no? El Testamento, entre el ángel de Jehová y un ángel de Jehová. A veces dice el ángel de Jehová, y ahí tiene una connotación muy particular que la vamos a ver ahora. A veces aparece en el Antiguo Testamento, dice un ángel de Jehová, ¿no? Que se refiere, ángeles son mensajeros y son seres espirituales que aparecen mencionados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando está por nacer Jesús hay una actividad de ángeles muy importantes, ¿no? Se le aparecen a pastores, se le aparece a José. Bueno, es un ángel. Pero en el Antiguo Testamento varias veces aparece el término el ángel de Jehová. Vamos a ver, aparece por primera vez en Génesis 16, del 7 al 14. Dice, allí junto... Génesis 16, del 7 a 14. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor. Estoy leyendo la versión, hay muchas versiones de la Biblia, traducciones. Esta es la NBI, Nueva Versión Internacional. Dice, allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor. Y le preguntó a Agar, la esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Era la esclava de Sarai, que es Sara, después la esposa de Abraham. Esta era la concubina. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Y le dice, vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. Y mire lo que dice el ángel, por eso acá dice el ángel del Señor, y no dice un ángel del Señor, como un ser espiritual, un mensajero que forma parte de esa cantidad muy grande de ángeles que hay, sino de alguien en particular. Porque este ángel del Señor le dice, de tal manera
multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Estás embarazada y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Ismael. Quiero saltar algunos versículos, espere que... Y dice, a Ismael serás un hombre... Espere que se me corrió el... Un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Bueno, de Ismael vienen los árabes. Como el Señor le había hablado, dice, a Agar le puso el nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. ¿Qué quiere decir esto? Aparece el ángel del Señor, no un ángel, y se toma una atribución divina, porque nunca aparece el ángel que va a ser un ángel en la Biblia que va... Los ángeles son mensajeros, anuncian. En el Nuevo Testamento anuncian la venida de Jesús, pero no declaran un poder como lo que está diciendo acá. Dice, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Quiere decir que este ángel de Jehová no es un ángel común, es un ángel particular y es Dios mismo, porque está diciendo atributos de Dios. Voy a multiplicar tu descendencia de una manera sobrenatural. Y Agar dice, como el Señor le había hablado, es decir, se está refiriendo a que el ángel del Señor es Dios mismo. Va a aparecer en varios pasajes. En Éxodo hay un montón de pasajes, cito otro. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, llevó las ovejas hasta el extremo del desierto, estamos en Éxodo capítulo 3, verso 1, y llegó a Horeb, la montaña de Dios, y verso 2 dice, estando allí, otra vez, el ángel del Señor, no dice un ángel, dice el ángel del Señor, como un ángel en particular, se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente, y empieza entonces un diálogo con Moisés. Dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, dice que el ángel del Señor se le apareció, y ahora el autor del libro de Éxodo, que es Moisés mismo, dice el Señor. Es decir, otra vez el ángel del Señor es Dios mismo. Dice que vio a Moisés que se acercaba a mirar y le dice, no te acerques más, le dijo Dios. Y el que estaba ahí era el ángel del Señor. Significa que el ángel del Señor es una referencia a Dios. Quítate las sandalias porque estoy pisando tierra santa. Y le dice, el ángel del Señor le dice, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Verso 7 dice, pero el Señor siguió diciendo. Es decir, que el ángel del Señor es Dios mismo. Y después le dice en el verso 12, yo estaré contigo, le respondió Dios. Quiere decir que el autor de Éxodo, que es el mismo Moisés, el que escribe inspirado por Dios este libro, está diciendo que el ángel de Jehová es Dios. Verso 14, otra vez, dice, yo, cuando le pregunta cómo se llamaba, Dios le dice, de acá viene la palabra Jehová, yo soy el que soy. Jehová significa eso, yo soy el que soy, yo soy el que yo quiero ser, esa es la traducción de la palabra hebrea Jehová o Yahvé. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Quiere decir que ese ángel de Jehová tiene que ver entonces con Dios. Y le dice en el verso 16 a Moisés, este ángel de Jehová que apareció en la zarza, y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes. Acuérdense que arranca este texto de Éxodo capítulo 3 diciendo que el ángel de Jehová se le apareció. Es decir que está haciendo referencia a que el ángel de Jehová es Dios mismo. En Éxodo 23, versículo 20 al 21, esto lo estamos grabando, después lo van a poder ver, lo leen, lo escuchan y vuelven a leer el texto, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dice Dios, guárdate delante de él y oye su voz,
no le seas rebelde, porque él, este ángel, no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Es decir, está haciendo referencia al ángel de Jehová, no a cualquier ángel o otro ángel, ni Gabriel, ni Miguel, ni ningún otro ángel que haya aparecido, que son mensajeros. Este ángel de Jehová es una referencia al mismo Señor. En Josué 5, del 13 al 14, estando Josué cerca de Jericó, Josué fue el que sucedió a Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel, él quiso entrar a Israel a la tierra prometida, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose en tierra, adoró y le dijo a este príncipe, a este ángel, le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Quiere decir que en este caso seguimos con el ángel de Jehová como Dios mismo. Es una referencia, muchos teólogos hacen referencia a que, como decía Meves antes, que era el Antiguo Testamento era la sombra de lo que está por venir, que este ángel de Jehová que aparecen se lo llaman en lo que es la teología, que son, la teología lo que hace es estudiar y poner nombres a veces a conceptos. Se lo llama la cristofanía. ¿Qué significa? Que es la aparición de la persona de Jesús de alguna manera. Entonces, cada vez que aparece el ángel de Jehová, muchos teólogos dicen que es el mismo Jesús, como Jesús es Dios, aparece allí interviniendo de esta manera particular, y se lo menciona como el ángel de Jehová. En Zacarías 1, 12 y 13, el último pasaje que doy, dice: respondió el ángel de Jehová, otra vez, el ángel de Jehová, y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? Como que intercede, y de las ciudades de Judá, con los cuales has estado airado por espacio de 70 años. Y Jehová respondió palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Es decir, que esto tiene que ver, hay muchos textos más, digo, importante señalar cuando habla de un ángel común, un ángel de Dios, que como mencioné puede ser Gabriel, Miguel o cualquier otro, y a la diferencia acá es el ángel de Jehová. Muchos dicen que de alguna manera es la interpretación, es la presencia de Jesús en esa, se lo llama cristofanía. Hay cristofanía y teofanía. Teofanía es la aparición de Dios de alguna manera mostrándose a través de algún elemento que puede ser captado por seres humanos. No quiero confundirlos con el tema. Esto es bastante profundo por un lado, pero por lo menos dar una idea y contestando. No sé si Cris y Clau quedó claro esto. Si no quedó claro, no me hagan así. Si no, después se los aclararé mejor, pero tiene que ver con esto. Pero es importante estos detalles, porque uno puede leer el ángel de Jehová, y está pensando: puede ser Miguel, puede ser Gabriel, y no es, porque se está refiriendo a un ángel que es Dios mismo, ¿no? En eso está claro. Lo que muchos dicen que es como una cristofanía, una aparición de Jesús encubierta, por así decir, sin identificarse como Jesús, pero que está allí. Esperen que paso. Voy a seguir respondiendo después, doy lugar a otras preguntas, pero quiero responder. La otra pregunta que hicieron tiene que ver con Marcos. Esperen que estoy buscando con Marcos. La pregunta es: ¿nos podrías contar algo sobre la vida de Marcos? Y lo que dice el versículo de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, 12, a quienes se refiere que no serán perdonados los pecados. Muy bien, arrancamos con Marcos. ¿Quién es Marcos? O Juan Marcos, aparece mencionado, es el autor del Evangelio que tiene su nombre. ¿Recuerdan? Mateo, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, San Lucas o San Juan. Es el autor de este Evangelio, aparece identificado en los siguientes textos bíblicos.
Cuando queremos saber de alguien en la Biblia, lo que tenemos que hacer es buscar una concordancia, generalmente está al final de muchas Biblias, ponemos el nombre de la persona y van a aparecer los pasajes donde figura esta persona. En este caso, para identificar a Marcos o Juan Marcos, lo que hacemos es eso, miramos en la concordancia y vemos dónde aparece. En Hechos capítulo 12, versículo 12, Pedro llega a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí aparece mencionado por primera vez. En Hechos 12, 25, dice el relato que Marcos acompaña a Pablo y a Bernabé. Va bien Marcos por ahora. En Hechos 13, 5, Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero y llevan como acompañante a Juan Marcos. En Hechos 13:13 hay un problemita con Juan Marcos. Deja de acompañar a Pablo y a Bernabé en ese viaje misionero y se vuelve a Jerusalén. Parece que esto no le gustó mucho a Pablo, evidentemente algo pasó ahí, no hubo un acuerdo. Y en Hechos capítulo 15, verso 36 al 40, Marcos fue motivo de una gran disputa entre Pablo y Bernabé, debido a que Pablo quería volver a visitar a las iglesias, pero Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara y Pablo no quería que fuera con ellos ya que los había abandonado antes. Si buscan este pasaje en Hechos 15, del 16 al 40, van a ver, hubo una discusión muy fuerte a tal punto que uno va para un lado, Pablo va para un lado y se va con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos. Evidentemente alguna cosa ahí no muy clara con Juan Marcos ocurrió y de eso disgustó al apóstol Pablo. Como Juan Marcos era, en algunas versiones de la Biblia aparece como sobrino de Bernabé, en otras versiones aparece como primo. La palabra es muy parecida en griego, lo que es primo y sobrino, así que hay una que no es tan importante, ni que realmente si fue primo, sobrino, es secundario, ¿no? Nunca conviene detenerse tanto en esas pequeñeces. El tema que era pariente de Bernabé, me parece que Bernabé fue medio subjetivo, quiso defender a su pariente, y Pablo, que era un poquito tal vez más objetivo en este tema, entendía que no había cumplido con algunas responsabilidades, entonces no quería que fuera. En Colosenses 4:10, Pablo, parece que la historia cambia, esto es lo bueno. Ahora Pablo lo menciona a Marcos, a los cristianos en Colosas, y lo recomienda, y le dice que lo reciban con confianza en Colosas. Es decir, que se arregló el tema con Juan Marcos. Y en 2 Timoteo 4:11, Pablo lo menciona a Juan Marcos como alguien útil para su ministerio. Quiere decir que tuvo ahí algún problemita Marcos cuando estaba con Pablo y Bernabé, pero después parece que lo soluciona y Pablo le da la oportunidad de seguir trabajando con él y lo recomienda. En Filipenses 23 y 24, versículos 23 y 24, Filemón 23 y 24, Pablo le manda saludos a Filemón de parte de Marcos y lo menciona como colaborador. Significa entonces que cambió su actitud. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, ahora es Pedro, el apóstol, el que menciona a Marcos como un hijo espiritual. Esas son las referencias que tenemos bíblicas acerca de Marcos o Juan Marcos. La tradición histórica dice que Marcos evangelizó Alejandría en Egipto. En Egipto hubo una iglesia muy fuerte, muy importante en los primeros siglos de Alejandría, y él era el obispo, ¿no? Como un pastor mayor allí, y se lo considera como el que impulsó el cristianismo en África. Algunos historiadores de los primeros siglos, esto no está comprobado, son referencias históricas, tradiciones, puede haber hasta mitología en esto, simplemente un dato. Algunos historiadores dicen, de los primeros siglos, lo mencionan como uno de los 70 discípulos que eligió Jesús en Lucas 10 para enviarlos de 2 en 2. ¿Se acuerdan cuando eligió a 70? Algunos dicen que era uno de los 70. No hay ningún indicio bíblico, pero bueno, es una cosa de la tradición. También la tradición dice que fue martirizado. Mártir es el que muere, ¿no? Por causa de la fe. Mártires de la fe. Dice la tradición que lo colgaron con cuerdas del cuello y lo arrastraron por las calles hasta que él muere. Eso es un poco la
historia acerca de Marcos, los elementos bíblicos y algunos que son que no son palabra de Dios, pero bueno, son referencias que se hacen sobre él. ¿Vamos bien, Cris y Clau, que hicieron la pregunta? Tercera, esta está más profundita, dice. Lo que dice el versículo de Marcos 4:12, ¿a quiénes se refiere de que no serán perdonados? Está bueno, esto habla de alguien que lee la Biblia y que la piensa. Hay que pensar, hay que repensar. La Biblia no es un libro mágico, la Biblia no es un libro de superstición. La Biblia es mucho más que eso, es la poderosa palabra del Señor, ¿sí? Digo esto porque a veces se lo utiliza de una manera media con un concepto equivocado. Y bueno, vamos entonces a esa palabra. Vamos, yo le voy a leer el pasaje y vamos a... Es la parábola del sembrador. Recuerdan que Jesús utiliza una parábola, una enseñanza, toma un ejemplo cotidiano de un sembrador que sale a sembrar a distintas tierras con una semilla y utiliza eso para identificar una enseñanza y identificar las distintas respuestas que pueden tener las personas. Y en un momento Jesús dice, estamos en Marcos capítulo 4, verso 10 dice, cuando estuvo solo Jesús, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Si uno lee esto, yo creo que cualquiera de nosotros que lee esto, es como que tiene que volver a leerlo, porque dice, ¿qué está diciendo Jesús? Dice parábolas para que, con esta intención de que algunos que viendo no vean y no perciban y oyendo tampoco entiendan y que encima no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. ¿Cómo es esto? Creo que esto es la pregunta que hacen muy bien Cris y Clau. Entonces, acá tenemos que utilizar un principio, tengo que ver el contexto. Cuando Jesús está hablando de esta parábola, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué marco, se acuerdan que dijimos, dónde está dando esta palabra? ¿A quién le está dando esta palabra? Bueno, la está dando en un marco de un pueblo llamado Israel, los judíos, ¿no? No está en Alemania, no está en Argentina, no está en China, está en Israel. Israel fue el pueblo de Dios que Dios había levantado antes de la venida de Jesús y le había dado la palabra, lo que estuvimos viendo jueves pasado, una ley, enseñanza, un deseo de que sean bendecidos y bendigan a otros, y el pueblo de Israel no hizo caso y por eso envió el Padre a Jesucristo para que venga. Y esto tiene que ver, si nosotros vamos a Jeremías, es decir, que cuando Jesús habla de esto, no lo dice en medio de un marco de un pueblo no judío, no lo dice a los romanos, lo está diciendo en un marco de gente judía que formaba parte de ese pueblo de Israel que le había dado la espalda a Dios. Y para entender este texto, otra herramienta que tenemos, siempre dijimos también que para entender un pasaje que no lo entendemos con mucha claridad, tenemos que buscar otros pasajes para entender que nos den claridad. En Jeremías capítulo 5, verso 20 al 21, dice así, nos va a ayudar esta palabra para entender. Jeremías trae una profecía a este pueblo de Israel, y en el verso 20 dice, anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, dice. Y sigue diciendo, a mí no me temeréis, dice Jehová,
No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Y sigue diciendo, no obstante, este pueblo tiene corazón falso, se refiere al pueblo de Israel, corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. A este pueblo, 100 años después, Jesús trae esta palabra, este mismo pueblo que tenía esta característica. Y no dijeron en su corazón, temamos a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades, sus pecados, han estorbado estas cosas, y sus pecados apartaron de nosotros, de ustedes, el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, los que no tienen piedad, los que no tienen devoción a Dios. Acechaban como quienes ponen lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Bueno, y Dios continúa hablando fuerte, y en el verso 29 dice, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Y vuelvo al versículo 20. A Israel Dios le dice, pueblo necio y sin corazón, que tiene oídos y no ve, que tiene ojos y no ve, perdón, y que tiene oídos y no oye. Quiere decir que este pasaje que Jesús está hablando de la parábola y se refiere a estos que no ven, son aquellos que tienen, se está refiriendo a Jesús, a judíos que tienen el corazón entenebrecido, que lo vemos en los relatos de los evangelios, que no reconocen a Jesús como el Salvador, como el Mesías, que hay una dureza en su corazón que por más que oyen, por más que ven, no le es como traducido popularmente al argentinismo, no le entran balas, o sea, ven pero no ven, oyen pero no oyen. A eso se está refiriendo el Señor cuando habla de este pasaje. Por eso es importante lo que decíamos, de ver el contexto, a quién le habla, dónde está, cuál es el marco y a qué se está refiriendo Jesús. Por eso dice que algunos no van a ser perdonados, pero por esa dureza del corazón. Esperen que quiero verles las caras. ¿Se explica más o menos? Muy bien. De todo hay más explicaciones para dar, pero yo voy dando algunas explicaciones como para entenderlas. Pero ven que la Biblia misma trae, la Biblia es que nos ayuda a interpretar y conocer lo que Dios nos quiere decir. Ahora vamos a otro tema. Acá terminamos con Cris y Clau. Muchas gracias por tomarse la molestia de plantear esto. Hablamos del castigo. ¿Se acuerdan del castigo de Dios? Yo me di cuenta el otro día, cuando hablábamos del castigo, que me daba la impresión que a algunos les florecía el prejuicio. Cuando yo digo castigo, a ver, ¿con qué lo asociamos? No piensen mucho, rápido, dígame, yo digo castigo, ¿con qué lo relaciona? A ver, alguien que abra el micrófono y me diga, castigo, ¿a qué suena? A Infierno. Ver. Infierno. Disciplina. Castigo, pero el castigo común, ¿eh? No hay que ser evangélico, no me tiren el castigo, yo hablo con dolor. El vecino, golpes. Gente que no conoce al Señor, y no estamos hablando de Dios. Y yo le pregunto al vecino de enfrente, te digo castigo, ¿vos qué pensás? A ver, díganme. O sea, no me tiren versículos. Disciplina. Pagar por lo que haces. Sufrimiento. ¿Qué más? Dolor, dijeron. ¿Qué más? Corrección. Corrección. ¿Qué más? Un chirlo. Un chirlo. Golpes. Golpes. ¿Qué más? Muy bien, reaccionaron rápido, me alegro, muchas gracias, me ayudaron. Bueno, sí, ¿qué más? ¿Algo más? ¿No tiene una connotación negativa? Castigo no suena como algo, y no está muy relacionado al dolor, y casi lo relacionamos con lo físico de alguna manera, ¿no es así? Más que nada, así en la mente rápidamente, nos viene castigo, nos viene entonces... ¿Qué pasa? Quizás, acá digo, los que alguna vez fueron castigados físicamente, y yo escucho castigo en la Biblia, vieron, hay un dicho, esto sí que no es espiritual lo que voy a decir, no es un principio bíblico, pero hay un dicho que se aplica, yo lo aplico mucho, que es, el que se quema con leche, cuando ve la vaca llora. Conocen eso, ¿no? Es decir, te quemaste con leche, el nene se quema con leche, ve la vaca y llora porque le vas a acordar.
Entonces, tiene que ver con los prejuicios. Cuando nombramos ciertas palabras, ¿qué nace en nosotros? Ese prejuicio rápido de como defenderme de eso. Por ejemplo, una mujer golpeada, torturada por su marido, hablamos de feminismo y se va a subir arriba del feminismo. Vos le decís machismo, va a salir corriendo cuando decimos esas ideologías. Va a ir al feminismo. ¿Por qué? Porque su experiencia es de haber sido maltratada. ¿Me explico? Hay una subjetividad. Por eso la importancia de separarnos de nuestras experiencias personales para ir a la Biblia. Y primero lo que tenemos que hacer es ir a un diccionario en primer lugar. ¿Qué dice la Biblia sobre la Biblia? Un diccionario normal. ¿Qué dice lo que es realmente castigo? Y apartarlo de nuestra historia. Porque si yo digo castigo, yo dije el otro día, cuando era chico, mi viejo nos pegaba con un cinturón. Y nos daba con el cinturón. Hasta que le encontramos la técnica que cuando nos venía a pegar, nos cubríamos con mi hermano mayor. Con la sábana levantábamos el pie y él pegaba en la planta del pie y nosotros decíamos, ¡ay, ay, ay! Pero no nos dolía. Eso es un truco de niño, ¿no? Pero la idea que es, y lo nuestro fue más suave, hay otros fueron lastimados, literalmente con un cinturón o con un palo o con lo que sea. Entonces, si yo me quedo atado a eso y voy a la palabra castigo y digo, no, Dios no puede castigar porque mi padre fue mal y me pegaba con el cinturón, estoy en un error. Yo no puedo ir a la Biblia con mi experiencia. Mi experiencia es hasta muy subjetiva. Hay mucha emoción y mucho daño real. Entonces yo tengo que ir a ver primero la palabra, ahí me tengo que desprender. ¿Me van siguiendo lo que quiero decir? Si yo tengo que primero ver qué dice el diccionario, qué es un castigo. Primero, ¿a qué se refiere castigo? Primer punto. Y segundo, tengo que ir a ver qué dice la Biblia del castigo. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, yo busqué en el diccionario castigo y miren lo que dicen distintos diccionarios. Es una pena que se impone a la persona que ha cometido un delito o una falta o ha tenido un mal comportamiento. Así que no está mal un castigo. Siempre tiene una connotación como negativa. Claro, lo ideal es que nadie sea castigado, pero el ser humano siempre hacemos cosas desde nuestra niñez hasta la vejez, cosas que a veces merecen un castigo. Es un procedimiento, dice otra definición de un diccionario, contrario al condicionamiento de recompensa. Es decir, que un castigo te hace perder recompensas. Otro, se denomina castigo a una sanción, una pena o una reprimenda que se impone a una persona que ha incurrido en algún tipo de falta. Los castigos, por lo general, buscan, funcionar como correctivos. No siempre es así. Otra definición, el castigo es una sanción o pena impuesta a una comunidad o individuo que causa molestias o padecimientos, motivo por lo que se ejecuta una acción que puede ser física, verbal, directa o indirecta contra quien ha cometido una falta o delito. Y hay un montón de tipos de castigos. Hay castigos sociales, suspensión, expulsión de una asociación, de un club, de una iglesia, de un partido político o de un país, un exilio. Hay castigos económicos. Pasé el semáforo en rojo y me aplican una multa por infracción de tránsito, o pagué un impuesto fuera de término y hay un castigo, me ponen intereses, pago ese impuesto con recargo. Hay castigos civiles, pérdida de la libertad, prisión por actos delictivos. Hay castigos laborales, la pérdida de un premio por ausencias injustificadas o por incumplimiento de horarios, pérdida del empleo por no cumplir con las tareas pactadas, me echan de un trabajo porque no cumplo, es un castigo. Hay castigos deportivos por infringir reglamentos, prohibición de participar en eventos, anulación de resultados deportivos, me pueden expulsar, porque hice algo que violentó un reglamento. Hay castigos familiares, negación a permisos por desobedecer mandatos de los padres en caso de hijos menores. Entonces, podemos ver un montón, cuando empezamos a analizar esto, cuando vayamos a la Biblia, vamos a entender a qué nos estamos refiriendo. Hay particularidades de los castigos, pueden ser corporales, golpes, provocación de heridas con armas o elementos, puede ser una pérdida de derechos o beneficios, como decíamos, expulsión, prohibición, limitaciones, o pueden ser económicos, multas, infracciones, etcétera, etcétera. También es bueno buscar palabras
que son sinónimos, que a veces en las distintas versiones de la Biblia ocurre. Yo a veces en una Biblia leo, por ejemplo, la Reina Valera, a veces aparece la palabra castigo, y en otras versiones más modernas, NBI y otras, aparece la palabra disciplina en vez de castigo, pero se está refiriendo al mismo concepto. Pero está bueno mirar cuáles son los sinónimos de esa palabra que queremos buscar en la Biblia. Está bueno buscar los sinónimos para entender mejor. Y miren, hay 19, por lo menos 19 sinónimos. Pena, punición, sanción, penitencia, condena, escarmiento, castigación, mortificación, aflicción, pesadumbre, suplicio, tormento, martirio, sufrimiento, angustia, pena, enmienda, corrección o correctivo. ¿Cuáles son los objetivos del castigo en general, aún fuera de la Iglesia y del Señor? ¿Por qué se aplican castigos en distintos órdenes de la vida? Es para traer conciencia de actos negativos, es para reforzar las conductas sanas y es para limitar los daños a otros. Para eso están los castigos. Ahora, cuando nosotros, por eso digo, vamos a la Biblia, tengo que tener en cuenta primero eso. ¿Qué es castigo? ¿Qué dice la definición? ¿Qué dice? ¿Cuáles son los sinónimos que me ayudan a interpretar mejor la palabra castigo? Y después tengo que ir a la Biblia desprendiéndome de mis historias. Si yo voy, no, castigo me hace acordar a mi padrastro que me molió a palos, entonces Dios no puede castigar porque no, o Dios es malo como mi padrastro, o Dios no castiga. Y empiezo a hacer, fíjense muy fácilmente, doctrinas o teologías fuera de lugar. Porque yo no puedo no puedo ir a la Biblia con esos preconceptos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hágame una señal como que soy claro, porque no quiero confundirlo. Es decir, acá es un punto clave. Yo el otro día cuando se nombró esto, yo veía que algunos se ponían nerviosos, ¿no? Porque creo que lo que estaba reaccionando es la subjetividad del castigo que tuvimos. Pero la palabra castigo tiene que ver con disciplina. Y la verdad que si a nosotros de niños no se nos disciplina o castiga en ese sentido de correctivo, todo niño que no se disciplina o se castiga en ese sentido sano de la palabra, va a tener grandes problemas. Hoy hay grandes problemas de adicción a la droga, al alcohol, a no trabajar, a no estudiar, un montón de cosas, porque no hubo corrección con niños cuando eran chicos. No hubo castigo en este sentido. ¿Me explico? Entonces, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar, por allí se dice que no hay castigo. Claro, en el Antiguo Testamento el castigo era muy fuerte, ¿no? En el Antiguo Testamento hay varios pasajes que hablan de una por ejemplo, en Éxodo 32, versículo 30 al 35, dice, verso 22, el Señor respondió a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Habían levantado un becerro de oro, adorar una imagen. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado y entonces los castigaré. Fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. ¿Se dan cuenta? Es decir, un castigo un castigo inmediato de una plaga, de una enfermedad que Dios manda porque pegó el pueblo de Israel. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Salmos 39:11 dice, con castigos por el pecado corriges al hombre. Es decir, en el Antiguo Testamento hay menciones, pero tiene que, como decíamos la otra vez, tiene que ver con otra revelación de Dios y otra relación de Dios con su pueblo, que no es la misma cuando aparece Jesús. Por eso decimos que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaba bajo la ley y con el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia. Algunos dicen, y acá digo entre comillas, cuando uno estudia en seminarios, institutos, tengan cuidado porque hay distintas versiones y distintas posturas en varias cosas. Para eso estamos en una iglesia y para eso hay pastores y líderes para cubrirlos, ¿sí? Y para enseñarles. Entonces,
se dice mucho que Dios no castiga, ¿no? ¿Han escuchado alguno eso o le han enseñado en algún lugar, en algún instituto, que Dios no castiga? Y si Dios no castiga, Dios es padre, y como un padre no castiga, vamos a ver qué dice la Biblia, porque el tema no es filosofar nosotros, sino vamos a lo que la palabra del Señor nos dice. Claro, Dios no actúa, sí, eso es verdad, como en el Antiguo Testamento. No es que hacemos algo y nos manda una plaga, porque si no se acuerdan cuando los discípulos dijeron, mirá, Señor, esto, ¿querés que pidamos fuego del cielo y los consumamos? ¿Se acuerdan los discípulos cuando vieron la dureza de corazón y le piden a Jesús? Porque ellos eran judíos. Los primeros discípulos, los apóstoles eran judíos y tenían ese concepto. ¿Querés que hagamos como en el Antiguo Testamento, como Moisés, pedimos, mandá fuego, mandá plaga, mandá y matemos a todos? Y Jesús dice, no, pará, no estás entendiendo, estamos en otra época. Esta es la época, el periodo de la gracia, que la gracia no es... La gracia, la palabra gracia que aparece en la Biblia, no es que yo hago cualquier cosa y a Dios le viene bien, que es algo que a veces se está entendiendo mal, ¿no? La gracia es el favor inmerecido de Dios, pero hay consecuencias de nuestros pecados. Y hay textos donde en la Reina Valera habla sobre castigo y en otras versiones se traduce como disciplina. Es decir, acá esta es la diferencia, espero que se entienda. En el Antiguo Testamento había un castigo directo de Dios con juicios concretos y que se daban casi inmediatamente. Uno pecaba, hubo dos que tocaron el carro donde llevaban el arca de Jehová y murieron. Es decir, había como un castigo inmediato por desobedecer a Dios. Con la venida de Jesús eso cambia. No es así, de esa manera. Pero no es que Dios no nos disciplina. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos 1 Corintios 11, si me quieren acompañar. 1 Corintios 11, 27 al 32, Pablo le habla a los corintios sobre la cena del Señor. Dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Me parece que a veces, entre paréntesis, no tomamos muy en serio el tema de la cena del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come, advierte Pablo, y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Está hablando de condena es que hay un castigo. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, es decir, que la consecuencia es esta. Por participar de la cena del Señor indignamente, Pablo está diciendo, por eso hay muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. A veces no tomamos en consideración estos textos. Si nos examináramos a nosotros mismos no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina, dice la NBI. Pero en la Reina Valera dice que la palabra castiga, es decir que el castigo tiene que ver con esto, con disciplina. Nos disciplina o nos castiga en la versión Reina Valera para que no seamos condenados con el mundo. En Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y disciplino. En la NBI dice eso. En la Reina Valera dice, y castigo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. En Efesios 6:4 le dice Pablo a los padres, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Disciplina tiene que ver con eso, ¿no? Con corrección, y tiene que ver con castigo, no en el sentido castigo del Antiguo Testamento o castigo del que recibimos de nuestros padres mal o padrastro o quien fuera que nos castigó y nos molió a palo. No tiene nada que ver con eso, sino con una corrección para nuestra vida. Hebreos 10, 26 al 31 dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Le está hablando a cristianos. Dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, después de haber conocido a Jesús, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. ¿Me van siguiendo? Dice,
Después produce una cosecha de justicia para quienes han sido entrenados para ella. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés, hace referencia al Antiguo Testamento, lo toma como ejemplo, moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos, lo que yo decía antes, que antes el castigo era así, era inmediato, alguien infringía una ley y se lo castigaba muy duramente. Dice, ¿cuánto mayor castigo, dice Hebreos, piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Se está refiriendo a cristianos, al que ha conocido a Jesús, que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Pues conocemos al que dijo, mío es la venganza, yo pagaré. Y también dijo, el Señor juzgará a su pueblo, y trae una advertencia grande, que es dentro del marco del amor y de la gracia, pero no es todo amor y paz. Dice, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. La gracia de Dios nos permite que podamos venir con la vida más desastrosa que pueda haber en el mundo, pero si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Podemos ser cristianos y equivocarnos, y le pedimos perdón y Dios nos perdona. Pero si nosotros practicamos el pecado, si nosotros hacemos doble vida, si nosotros no sanamos cosas que están en nuestro corazón, que van contrarias a la palabra de Dios, entramos en un marco donde va a haber una disciplina, llamémosle castigo, correctivo de parte del Señor. Hebreos 12, 4 al 11. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, le está hablando a cristianos, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, que es un castigo, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios lo está tratando como a hijos. Y dice, ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos, dice la palabra. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, nos castigaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, dice Hebreos, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ello. Y quiero aclarar con esto. Es decir, hay un castigo de Dios, hay una disciplina, hay un correctivo. Y uno de ellos simplemente es que cada vez que nosotros pecamos, sufrimos la consecuencia de nuestro pecado. Y en la Biblia dice que el pecado nos aleja de Dios. Esa es la disciplina o castigo de Dios. Que nosotros nos alejamos de Dios por nuestras desobediencias. Es verdad que se hizo mucho énfasis en las últimas décadas en los círculos evangélicos en cuanto a la palabra castigo de Dios. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica durante siglos utilizó mal el concepto de castigo de Dios, un poco al estilo del Antiguo Testamento, y durante siglos, arrancando en la época medieval es del año 500 a 1500 después de Cristo, donde atemorizaba a la gente. Entonces los líderes, los curas, los obispos, todos asustaban a la gente. Mirá que te castiga Dios, no pones indulgencias, te castiga Dios, no pagas esto, no castiga Dios, no haces caso al obispo o al papa, te castiga Dios. Había todo un temor. Por eso cuando salen los misioneros católicos, varios de ellos, en la época de la colonización, de conquista de otras tierras, cuando llegan a América, utilizan mucho eso, los sacerdotes que vienen con Colón, con Hernán Cortés, con Magallanes, los sacerdotes vienen con sacerdotes como para evangelizar, pero vienen con este concepto del castigo de Dios, era para atemorizar, y por eso especialmente el pueblo latinoamericano tiene una opresión
y hemos sido oprimidos por ese concepto del castigo de Dios, como que un Dios malo. Yo me acuerdo cuando era chico, mi concepto era un Dios allá, ¿no? No sé, ustedes capaz que lo comparten muchos de ustedes, un Dios de barba blanca en el cielo con cara enojada y que nos miraba, y que cada vez que hacíamos algo malo, Dios nos tiraba con algo, como que no había gestos de amor, no había gestos paternales de parte de Dios. Era como un Dios en el cielo tirano que estaba listo para castigarnos, porque esos fueron los conceptos que se enseñaron. Ahora, ese concepto sí que es equivocado, no dice la Biblia eso, ¿se entiende? Pero hay una disciplina de parte de Dios para nuestras vidas. Es nuestro Padre, y como Padre nos corrige. Si no, sería todo como una cosa muy light y hacemos cada uno lo que quiere y no importa, total, Dios es amor. Con esa frase de que Dios es amor, pero Dios es juicio. Dios, ¿vieron lo que dice? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y se lo dice a cristianos. Hay en Apocalipsis habla muy claro, habla a las iglesias y le dice a las iglesias, muy bien, vos hiciste esto, el otro. Podría decirlo a la iglesia de Mármol, le podría decir lo que le dice a las iglesias en Apocalipsis, o a cualquier congregación. Muy bien, serviste a Dios, mandaste misionero, abriste obra, muy bárbaro, pero tengo contra ti tal cosa, y trae advertencias. Y las advertencias traen amenazas de consecuencias negativas para nuestras vidas. Es decir, que acá hay un equilibrio entre el amor tremendo de Jesús, de Dios hecho hombre, pero no es un amor barato, no es un amor para pisotearlo, para menospreciarlo, y hago cualquier cosa con mi vida, total, después Dios me perdona. No es así. Por eso digo, hay muchos temas que tenemos que revisar, porque a veces estamos entendiendo que la gracia de Dios es un viva la pepa, y yo hago lo que quiero, vuelvo, voy, vengo, fornico, adultero, me drogo, voy, vengo, miento, tengo raíz de amargura, tengo enojo contra todo el mundo, no arreglo cosas, voy, total, Dios es amor. No, la Biblia no enseña eso. Eso es un amor, un concepto de amor nuestro. Por eso insisto, vayamos a la palabra de Dios, que nos dice con claridad cuáles son los conceptos acertados que tenemos que tener, no los nuestros, ni aún a veces los que no han enseñado en nuestra cultura, en nuestro país o en nuestra propia familia. Muy bien, ahí terminé, son 9:42. No sé si respondí, si hay duda, después, para no seguir. Acá me dicen, son consecuencias de nuestros actos, mayormente, Mauricio, para mantener un orden, dice Florencia. Para eso está la disciplina, para eso está el castigo. En ese sentido, el verdadero sentido del castigo, no el castigo histórico del Antiguo Testamento ni de la Iglesia Católica en el pasado, o el castigo de padres incorrectos. Nos estamos refiriendo a este término de castigo según Dios, según su palabra. ¿Se entendió? Más o menos. Todos los temas para hablarlo mucho, y seguro que tienen un montón de preguntas. Bueno, quedan para otro momento y las salvaremos en otro momento. Simplemente esto sirve ¿para qué? Para que pensemos, para que meditemos, y yo los animo a todos. El gran énfasis de lo que viene va a ser el conocimiento de la palabra del Señor. No de manera intelectual. El intelectual tiene que ver con el intelecto, con la mente. En realidad, sí. La Biblia no es que leo pasaje, eso es un misticismo y es una superstición. Leo un pasaje y ya está, Dios me habló. No, sí, Dios te habló, pero por eso tenés tal vez un mal carácter. Por eso quizás sos siempre agresivo o agresiva. Por eso no sanás cosas del pasado. Por eso te enojás por cualquier cosa. Por eso estás pensando siempre mal de cualquier frase que cualquiera pueda decir. Por eso no le decís sí a Dios en el llamado de Dios. Por eso no le predicás a nadie. ¿Cuánto hace que no le predicás a nadie de Jesús? Y estás ocupado solamente en tu vida. Por eso pasan un montón de... ¿Me explico? Por eso no te llevas bien en tu matrimonio. Por eso no te llevas bien con tus hijos. Por eso no te llevas bien con tus padres. Por eso no te llevas bien con tu suegro. Hay un montón de elementos que tienen que ver por no conocer la profundidad de la palabra de Dios. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, cuando conocemos con espiritualidad y con humildad, vayamos a la palabra con humildad.
a ver qué Dios nos dice y tenemos en cuenta estos principios. ¿Saben cuántas cosas solucionamos? Y encontramos, la Biblia habla, y yo he mencionado meses atrás, de las riquezas y los recursos de Dios sobrenaturales. Las cosas que ojo no vio ni oído oyó y no han subido, no las experimentó ningún ser humano, y Pablo dice que están para nosotros. ¿Las hemos alcanzado? ¿Vivimos en un plano sobrenatural o solamente es espiritual y religioso? Donde decimos versículos bíblicos, frases, Dios te bendice, Jesús, yo no estoy ni mal ni bien, estoy en Cristo. Un montón de frases evangélicas, no del evangelio, sino frases que decimos y no hay sustento. El que trae sustento es el Señor a través de su Espíritu Santo por la revelación de su palabra. Hay recursos sobrenaturales. Hay cosas que Dios puede hacer de una manera sobrenatural y están ocurriendo, y quizás no ocurren más porque nos falta meternos en esa espiritualidad. ¿Me explico? Y entender qué espera Dios de nosotros, qué espera de tu vida, de mi vida, qué me está pidiendo, qué está esperando que haga en este tiempo, qué decisiones tengo que tomar. Hay una profundidad y está en la palabra de Dios. Y hay recursos sobrenaturales, quizás hay milagros que no están ocurriendo porque nos falta meternos a todos, yo también me incluyo en esto, meternos más en este espíritu de conocer el corazón del Señor. Y el corazón del Señor se conoce orando, alabando y estudiando su palabra. ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios tiene para mí? ¿Qué cosas? ¿Con qué cosas Dios me quiere sorprender? Porque hermanos, Dios quiere sorprendernos, si no, no sería Dios. Dios tiene recursos más allá de todo, y por eso no estamos sorprendidos por la construcción del edificio. En el peor momento estamos construyendo, en el peor momento del país. Desde el año 2001 este es el segundo peor periodo en la historia de la Argentina, y Dios nos provee para estar construyendo. ¿No es un milagro eso? ¿No son recursos de Dios? Ahora, Dios lo puede dar también para vos, para tu trabajo, para tu economía. Pero no tenemos que dividirnos entre mi vida, mis cosas y Dios o la iglesia. Es todo lo mismo, debería ser lo mismo. La palabra nos enseña estas cosas. Yo quiero animarles a estudiar la palabra así, no para ser catedrático, no estamos para mandarnos la parte, si sé, si no sé, ni utilizar palabra hebrea, griega. Si sirve, sirve, si no sirve, no sirve. Acá lo importante es conocer qué dice Dios y qué tengo que aprender. Tenemos que aprender, iglesia. Está lleno, mira, hay muchos pastores que también tienen que aprender, y predicadores, hasta famosos, dicen cosas que no son verdaderas. No son malos, pero están equivocados. Por eso algunos están apoyando a Trump, otros se meten en temas que no nos tenemos que meter. Nosotros tenemos que predicarle a Trump para que se convierta, y a Kim, el de Corea, y a Putin le tenemos que predicar que se convierta, no levantar banderas partidistas de ellos. ¿Me explico? Es decir, esa es nuestra misión. Quiero animarlos, y cierro con esto, leamos la palabra del Señor. Así, anda de nuevo a la palabra de Dios. Aún replanteate cosas que quizás crees, a mí me enseñaron tal cosa, lo leí en un libro, me dijeron esto, o lo aprendí en la iglesia, en nuestra iglesia o en otra, tal concepto. Pero revisá si está en la palabra del Señor. Y después tenés líderes, tenés pastores, pastoras, obreros, obreras, hermanos que te pueden ayudar a sacar dudas, y que tu fe sea una fe como la de Pablo. Yo sé en quién he creído. Pablo sabía en quién había creído. Yo quiero conocer a aquel en quien he puesto la fe, ¿no? Como vos también. Muy bien, hermanos, nos fuimos demasiado, 9:48. Que Dios los rebendiga mucho y métanle con la palabra del Señor. Y gracias por compartir, por la paciencia que me han tenido estos jueves. Que Dios los bendiga.